Bienvenidos a Prehumano. Hoy estudiaremos la estadística descriptiva. Como definición, estadística descriptiva es la técnica matemática que obtiene, organiza, presenta y describe un conjunto de datos con el propósito de facilitar su uso, generalmente con el apoyo de tablas, medidas numéricas o gráficas. Además, calcula parámetros estadísticos como la medida de centralización y de dispersión. Los conceptos básicos de estadística son: población, es el conjunto de individuos, objetos o fenómenos de los cuales se desea estudiar una o varias características. Individuo, es cada elemento que pertenece a dicha población. La muestra, es un subconjunto de casos o individuos de una población. Y el muestreo es la técnica para seleccionar una muestra a partir de una población estadística. El valor es cada uno de los distintos resultados que se tiene al obtener un resultado estadístico. Dato es cada uno de los valores obtenidos en ese estudio. Ahora veamos las medidas de tendencia central, que son la moda, el valor con mayor frecuencia en una distribución de datos. Eso quiere decir el dato que más se repite. La mediana es el número central de un grupo de números ordenados por tamaño. Y la media es el promedio de un conjunto de valores. Veamos unos ejemplos para datos no agrupados. Los siguientes datos son los pesos en kilogramos de 12 personas. En este caso la moda sería 75 porque es el dato que más veces se repite. Luego está la media, que sería el promedio, ¿cierto?, de todos esos datos, donde se suma cada uno de los datos y se divide por la cantidad de datos, que en este caso sería 12. Y luego está la mediana, ¿cierto? Para eso tenemos que ordenar todos los datos de menor a mayor, y el dato que está justo en el centro es la mediana. En este caso, como los datos son pares, tenemos dos datos centrales, los cuales se suman y se dividen por 2 y nos da la mediana, 74. Ahora ejemplos, pero para datos agrupados. Media. En la siguiente tabla nos mostrarán las notas de 28 años, ¿ya?, donde podemos ver la fórmula, que es una sumatoria, ¿cierto?, donde x sub i es la marca de clase, n sub i son las observaciones de cada intervalo y n es el total de datos. La moda. En la siguiente tabla observaremos el peso de 40 adultos. Como podemos ver, de inmediato se identifica lo primero es el intervalo modal. ¿Cómo determino yo el intervalo modal? Fácil, nos vamos a la columna de las observaciones, que es el n sub i, y el que tiene mayor frecuencia es el intervalo modal, en este caso es el 11. Por eso identificamos intervalo modal 60-70. Acá tenemos la fórmula con la cual determinaremos cuál es la moda, donde nj-1 es el límite inferior del intervalo ya seleccionado, a sub j es la amplitud de ese intervalo, nj-1 es la frecuencia absoluta del intervalo modal anterior, y nj+1 es la frecuencia absoluta del intervalo siguiente. La mediana, también utilizando la misma tabla, podemos identificar de inmediato el intervalo mediano. ¿Cómo se identifica esto? Es bien sencillo. Tomamos la cantidad de datos, que son 40, y lo dividimos por 2. En este caso nos dará 20. Y nos observamos en la tabla, en la columna, de frecuencia acumulada, donde se encuentra el 20. Empezamos en 7, 18, 28, y ahí podemos darnos cuenta que ahí contiene el número 20. Entonces, de esa manera identificamos el intervalo mediano. Acá está la fórmula para determinar la media, donde también lj-1 es el límite inferior del intervalo mediano, a sub j es la amplitud, n sub j es la frecuencia absoluta de ese intervalo, y n mayúscula j-1 es la frecuencia absoluta acumulada del intervalo anterior al mediano. Bueno, muchachos, eso ha sido todo por hoy. El próximo video veremos ejercicios que nos puedan ayudar a entender mucho mejor las medidas de tendencia central. Hasta pronto.